Amén. Vamos entonces a seguir estas charlas y ya hemos avanzado con 2 charlas y vamos a empezar esta tercera charla que le he titulado ¿por qué son importantes los niños? ¿Por qué son importantes los niños? Entonces vamos a empezar esta tercera charla y después de esto vamos a aprovechar de orar, de ministrar un poquito, si que nos da el tiempo, y después vendría el almuerzo. Y después del almuerzo quedarían 2 charlas más. Amén. El tiempo pasa rápido, ¿no? Pero lo importante es que estemos bien despiertos porque se están tomando puntos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros, a cada uno como padres. Bueno, ¿por qué los niños son importantes? Fíjese de que muchas veces a los niños los vemos como los que corren, como los que meten bulla, como los que gritan, pero no les damos la importancia que ellos se merecen. Personalmente, hermanos queridos, he trabajado mucho tiempo con jóvenes, una vez estuve trabajando, con adolescentes y ahora con niños. Y cada vez me doy cuenta que estos departamentos son de una importancia crucial en la iglesia. Las inversiones de tiempo y de espacio muchas veces se dan más a los adultos y muchas veces a los que más necesitan le damos menos importancia. No porque lo diga yo, hermano, sino porque está estipulado en la palabra de Dios. Para Dios, es verdad, todos son importantes, no importa edad, género, etnia o nacionalidad. Ahora sí, la Biblia deja bastante claro que los niños son importantes para Dios y lo son de una manera especial y única. Y como punto 1, quiero que entiendan que los niños primeramente son un regalo de Dios. ¿Qué es lo que son? Un regalo de Dios. Los niños son dados a los adultos como una señal especial de su amor, del amor de Dios para con nosotros y como un medio de lograr en nosotros una plenitud personal. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 13, dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de tus crías, de tus vacas, de los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces, ¿qué es lo que va a bendecir el Señor? Es el fruto de tu vientre. Desde el momento que tú ya tienes este fruto, como la hermana ahí, en su vientre, ya eres bendecida, especialmente. Amén. Ya estamos bendecidos. En el Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Una de las primeras cosas, hermanos, que necesitamos incrustar en nuestros corazones es que nuestros hijos no son nuestros hijos. Se los repito de nuevo. Sus hijos no son sus hijos. ¿Por qué? Porque estos hijos solamente son prestados ya que son herencia de Dios. Son herencia de Él. Por lo cual usted va a tener que dar cuenta de lo que usted hace con su herencia. Amén.
Así de que ellos son herencia de Dios y son solamente hijos, niños prestados. Ahora, nosotros con los niños normalmente logramos una plenitud personal, pero eso no quiere decir, bajo ningún motivo, que nosotros como padres podamos hacer lo que se nos place con nuestros hijos. Amén. Así que sus hijos y los que están aquí no son solamente los que molestan en la iglesia, no son solamente los que gritan en la iglesia, no son solamente los que andan revoloteando por ahí, los que nos cansan, no son aquellos que decimos cuándo será el día que crezcan, sino son aquellos que realmente hay que cuidar e invertir tiempo y dedicación, pues no son cualquier cosa, sino son herencia del Dios vivo y por la misma tendremos que dar cuenta de lo que hacemos con ellos. Punto 2. ¿Por qué son importantes los niños? Porque los adultos reciben bendiciones especiales a través de sus hijos. Dios brinda muchos beneficios, querido hermano, a través de los hijos, a través de los niños. Uno de los más importantes es que Él nos hace madurar a través de los diferentes retos que nos toca vivir como padres. La vida del ser humano da muchas vueltas, querido hermano, y Dios nos hace atravesar diferentes circunstancias con nuestros hijos para que aprendamos y lleguemos a la madurez espiritual que Dios nos llamó. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 4, versículo 11, parte de eso dice: bendito el fruto de ti, de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre, dice nuevamente. O sea, el solo hecho de que Dios nos ha dado los hijos, ya somos personas bendecidas de una forma especial. En Lamentaciones 4:2 dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. O sea que para Dios, su hijo es mucho más que todo el dinero y que todo el oro que pueda haber en el mundo. Así de importante es ese niño que anda revoloteando por ahí. Así de importante es su hijo. Así de importante son los niños y sus hijos que Dios le ha dado. Para Dios son de una importancia increíble. También, hermano, esto nos enseña a ser mejores padres espirituales, a saber perdonar, a tener más amor, a tener más paciencia. Se empiezan a desarrollar otras actitudes y que muchas veces, desgraciadamente, nosotros recordamos a los niños lo que hacen mal, pero nunca le animamos cuando hacen bien. En los años de crianza de mis propios hijos, yo he podido aprender muchas cosas, querido hermano. Hay cosas que uno no nace. Hay cosas que a uno le falta como padre. Hay muchas cosas que a nosotros nos faltan, pero con los hijos los podemos desarrollar. Amén. Podemos desarrollar muchas partes. Por ejemplo, si doy mi propio ejemplo, yo en sí era una persona muy opaca. Me costaba dar cariño, seguramente por la forma también que fui criado. Entonces no podía llegar a mis hijos de una forma verdadera. Pero a través de ellos, y principalmente de mi hija, yo tuve que aprender eso. Tuve que aprender a realmente abrirme y poder llegar a ellos, poder llegar también a mi esposa, que es mujer. Entonces, a través de los niños recibimos bendiciones y recibimos aprendizajes que el Señor nos da a través de ellos. 3. Los hijos son deseables. Génesis 9:7 dice: fructificad y multiplicaos. Hoy en día, hermanos, desgraciadamente tenemos una sociedad que se comete más asesinato que en las guerras. En Estados Unidos se han cometido más abortos y han muerto más niños que en todas las guerras juntas que Estados Unidos ha tenido.
Entonces vemos que los hijos no siempre son deseados, no siempre son bendición del vientre, no siempre se tiene de buena gana, no siempre es una bendición para el ser humano. Usted sabe de que las personas que trabajan en las clínicas de aborto es donde hay más cambio de personal. ¿Usted sabe por qué? Porque sencillamente las personas que tienen que ver cómo destrozan esos fetos y salen a pedazos del vientre de la madre, sencillamente después de un tiempo les quedan mal psíquicamente y esa persona se tiene que ir a trabajar a otra parte y tiene que volver una nueva. Desgraciadamente así, Suecia es uno de los primeros países que hace, según su población, más abortos. Lo otro, los niños deben ser enseñados a actuar y pensar en relación con Dios y sus caminos. Uno de los retos, padres, más grandes que nosotros tenemos es llegar, es de que nuestros hijos, nuestros herederos puedan llegar al conocimiento y a las conductas adecuadas. Los niños fueron creados para comprender la naturaleza de Dios. Y lo que Dios espera de nosotros como padres, sencillamente es de mucha importancia. Es que nosotros podamos como padres influenciar y dedicarnos a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿cómo usted le explica a sus hijos la Santa Cena? Porque hay muchos hijos que toman la Santa Cena. ¿Usted le ha explicado qué es lo que es la Santa Cena? ¿Cómo le explica usted a su hijo la alabanza? El solo hecho de venir a la iglesia. ¿Están los padres de hoy realmente enseñando a sus hijos? En Éxodo capítulo 12, versículo 26, dice en parte, y enseñarás a tus hijos. Aquí la palabra clave es enseñar. En Deuteronomio 4 dice, mando que os enseñe. Y en Deuteronomio 6 dice, harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños. Cuando Dios lo hacía congregarse, no lo hacía congregarse solamente el padre, no solamente la madre, sino que todos se tenían que congregar. Todos tenían que congregarse en el núcleo familiar. Amén. O sea, los que tenían que congregarse era el núcleo familiar y los niños no están fuera de esto. ¿Por qué? Porque para Dios sí son importantes. Amén. Próximo punto. Para tener una relación fructífera con Dios, hermano, se deben enseñar a los niños a obedecerle. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos de que ellos tengan una relación fructífera con Dios? De la misma manera que Dios nos ha enseñado a nosotros. ¿Y cuál es la manera que Dios nos enseñó a nosotros? ¿A través de qué? A través de la obediencia. Obediencia. A través de los tiempos la obediencia tuvo y tendrá y será una herramienta fundamental. En Proverbios 8:32 dice, ahora pues hijo, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Aquí habla claramente la palabra de Dios de una orden, oídme. No dijo, a ver hijo, si usted puede oír, si no, si sí. ¿No? Y esto es una responsabilidad de los padres. Muchos padres modernos en esta sociedad piensan de que tienen que ser amigos de sus hijos. Pero yo le digo, hermano, que ustedes no son amigos de sus hijos, no son compadres de sus hijos, no son primos de sus hijos, ustedes son padres de sus hijos. Padres de sus hijos. Y son los padres los que enseñan a los niños. En Proverbios capítulo 19:26 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, el hijo es causa de vergüenza y acarrea oprobio. En Colosenses 3:20 dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, hermano, un niño no puede obedecer al padre mientras el padre no le enseña la obediencia. ¿No es así?
Porque muchas veces queremos que el niño obedezca. Ya, pues niño, obedece. Ya, pues sí, ya te lo dije. Ya, sí esto, ya, sí esto otro. Pero desgraciadamente el problema no es el niño. El problema es que el padre no le ha enseñado la obediencia. Entonces, ¿de qué manera pensamos que el niño va a reaccionar si nosotros no se lo enseñamos? ¿Amén? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Que los niños, ¿por qué son importantes? Porque los niños son valiosos para Dios y nos manda a nosotros como padres a protegerlos. Los padres deben de asegurar la integridad física y espiritual de sus hijos. Y en esta parte, hermano, los padres normalmente fallan mucho porque los dejamos a la deriva. Los dejamos hacer lo que ellos quieran. No nos importa lo que le pasa en la escuela, no nos importa, como decíamos en la encuesta, cómo le va en su actividad. Lo dejamos libre y hacemos que nuestros hijos estén y se críen en la boca del lobo. En 1 Samuel 20:42 dice, Jehová esté entre tu descendencia y la mía. En otras palabras, él estaba diciendo que Dios protegiera tanto la descendencia de Samuel como la descendencia de Jonatán. En Esdras 8:21 dice, y publique ayuno y allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños. O sea, estaba proclamando ayuno, estaba proclamando oración. ¿Para qué? No estaba solamente proclamando oración para él, sino también ¿para quién? Para los hijos. ¿Usted ha orado por sus hijos? ¿Ha ayunado por sus hijos? ¿Se ha preocupado de esa parte? ¿O solamente espera que la iglesia haga algo por ellos? Los niños, hermanos, son valiosos para Dios, pero necesitan un extremo cuidado de parte de los padres. ¿Qué más dice la palabra? Dios quiere tener una relación genuina con sus niños. Dios describe, mi hermano, cómo los niños pueden entrar en su presencia y disfrutarlo. En Salmos 8:2 dice, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. En Salmos 34:11 dice, venid hijo, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. En Salmos 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este versículo es interesante, hermano. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, de la manera que usted, padre, le enseña, de la manera que usted le dé tiempo a los hijos, de la manera que usted le dé dedicación a sus hijos, de la manera que usted esté junto a sus hijos, esto, hermano, lo envuelve de la manera que usted envuelve a sus hijos las cosas de Dios, los instruye de esta misma manera que usted hace con ellos, Dios hará con usted. Es una promesa. De la misma manera que usted instruye y da tiempo a los suyos, de esa misma manera Dios le oye a usted. Entonces, ¿qué me dice? Veo nomás entonces de que usted anda rajuñando el cielo, hermano querido, porque con la encuesta que hice, veo de que no son muchos los que el Señor se les devuelve. De la manera que usted hace con ellos, Dios hará con usted. ¿Son o no son importantes los niños? ¿Qué más? ¿Por qué son importantes los niños? Dios ama a los niños y se asegura que tengan disciplina. En Proverbios 3:11-12 dice, no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo que ama. Amén. Entonces, ¿por qué son importantes los niños? Porque le ha dado la facultad a los padres de poderlos disciplinar, de que tengan corrección, hermano. ¿Y qué más? Dios también disfruta de la naturaleza y de la personalidad de los niños. Mire, Dios disfruta, por ejemplo, de la humildad de los niños.
Dios disfruta de la inocencia de los niños. Dios disfruta de la sencillez de los niños. Dios disfruta de la honestidad de los niños. En Mateo 18:3 dice, de cierto te digo que si no volvéis como niño, no entraréis en los reinos de los cielos. O sea, en otras palabras, Dios da ejemplo, que el niño es tan importante que nosotros tenemos que tomar ejemplos como ellos son para poder entrar al reino de los cielos. Así de importante son los niños. Claramente, hermano, todo esto nos enseña que los niños son de suma importancia para Dios, lo cual la disciplina y el evangelismo de los niños no es una pérdida de tiempo. Normalmente, y escúcheme bien, normalmente pensamos que tenemos que concentrarnos en los adultos y dar todo nuestro esfuerzo a ellos. Mas este tipo de pensamientos, pienso yo, tiene una base y un razonamiento solamente humano. Pues déjeme decirle, y quiero que me escuche bien, que la perspectiva que tiene una persona ya en la preadolescencia sobre la verdad es esta misma que más tarde se llevará a la tumba. ¿Dónde entonces tendríamos mejor chance como padres? ¿Dónde tendríamos nosotros mejor chance como iglesia si de cambios genuinos en la gente, si no es en criar a los niños? Ahí está el mejor chance. Ahí está nuestro mejor chance. Ahí está lo que nosotros muchas veces vimos. No importa que lo llevemos a la escuela dominical, son niños. No importa que se queden en la casa, son niños. No importa, son niños. No importa, son niños. Gran error. Gran error. Porque los niños ya les expliqué que son importantes para Dios. Y aún más, le ha dado una responsabilidad grande a los padres, tan grande que nos va a cobrar la vida de los pequeños. Gran error. Normalmente, el desarrollo moral y espiritual, o sea, ya sea la visión que uno tenga del mundo y sus creencias, comienzan, hermano, a los 2 años de edad. A los 2 años. Después de esto, el progreso y el desarrollo del niño es sumamente rápido. Según la sociología y los estudios modernos y pendientes del día de hoy, se sabe que los cimientos morales de una persona se establecen entre los 2 y los 9 años. 2 y 9 años. Y en lo espiritual normalmente es lo mismo. O sea que la moral espiritual, que es la que nosotros queremos que nuestros niños aprendan y practiquen, se puede ejercer cuando todavía hay una mente abierta, o sea, cuando la persona todavía se es niño. Déjeme decirle que cuando este niño entra ya a la preadolescencia, los intentos de los padres de ejercer influencia sobre ellos ya es mucho más difícil. Amén. Y si fuera así, de que usted ha enseñado a sus hijos, entonces se supone de que ellos tienen un buen cimiento espiritual y que no les va a costar seguir la crianza de ellos. Cuando ya este niño pase de la preadolescencia o esté en la preadolescencia, entra en la edad de la adolescencia, se requiere ya un proceso mucho más agudo, mucho más complejo, para llegar a desalojar, para llegar a sacar, para llegar a desechar lo que pueda existir en la mente y en los corazones de ellos. Antes que el joven reemplace la moral espiritual por una perspectiva o influencia diferente extraída de esta mala sociedad en que vivimos. La experiencia, hermano, de estos 23 años me han enseñado que es más fácil ejercer una influencia antes que los cimientos morales de una persona estén firmes. Pues mientras mayor sea la persona, más difícil será reemplazar los pilares morales y espirituales existentes. Así que nuestros esfuerzos como padres
por enseñar y educar a nuestros niños será siempre una inversión a futuro. Será siempre una inversión a futuro, querido hermano. El invertir en los niños es primordial, porque hay una mayor esperanza de criar personas temerosos de Dios. Se habla hoy día de guerra espiritual. Y mi pregunta es, ¿dónde está en el día de hoy el frente de batalla? ¿Se encontrará en la lucha de los derechos humanos? ¿Se encontrará en que nuestros niños entren a las mejores escuelas? ¿Se encontrará en hacer que los adultos vengan a la iglesia más a menudo? ¿Se encontrará en tratar que los adultos lean más seguido la palabra? ¿Se encontrará sencillamente en tener una iglesia más grande o más linda? Se encontrará en la guerra cultural que se contrapone con la moralidad bíblica y la basura de los miles de programas de televisión. ¿Estará ahí la guerra espiritual? No, hermano. Desgraciadamente en el día de hoy no está ahí. Rotundamente pienso que realmente la batalla espiritual y la batalla en el día de hoy se encuentra en las mentes, en los corazones y en las almas de nuestros niños. Satanás sabe que fácilmente, y óigame bien, él sabe que fácilmente cada uno de nosotros podremos ser derrotados a través de nuestros propios hijos. Porque si lastima a uno de los que queremos y ese se conduce por otro camino, entonces sabe Satanás que ganándonos al niño o ganándolos al joven o ganando ese adolescente para él, entonces nuestra labor con nosotros ya está casi terminada. Satanás no es omnipotente, pero es un ser inteligente y hábil y sabe conducirse a través de esta sociedad en que todos estamos viviendo. Sabe que si él gana a los niños, ya habrá ganado una guerra durante una generación entera y a lo mejor más. Si hacemos un buen trabajo al enseñar a los niños desde su niñez a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, no tendríamos, hermanos, que estar ligando y estar luchando con cuestiones espirituales como la mentira, la pornografía, la homosexualidad, entre otros. Pues los caminos de Dios fluirían de una manera natural en la vida de las personas quien han adoptado por Dios, por Él y por sus principios. Podríamos confiar que nuestros hijos harían lo correcto, porque habría un entrenamiento inconmovible sobre lo que es incorrecto y sobre lo que es correcto, y ellos actuarían a conciencia. Hace muy poco tiempo atrás, estábamos también en la mesa conversando. Y normalmente conversamos en familia y sacamos adelante diferentes cosas a la luz de la palabra. Ya que mis hijos son grandes, entonces no hacemos culto, hacemos conversaciones para llegar a un punto bíblico. Y una de las cosas que le decía a mi hijo Samuel, a mi esposa, le decía, Lucy, le decía, yo te he obedecido en todo. Desde niño que te he hecho caso. He hecho todo lo que me has dicho. He hecho todo lo que tú me dices, eso lo hago. Nunca te he desobedecido, decía él, con estas palabras. Pero después dijo, aún así, yo sé de que todo lo que tú me has hecho hacer, me ha cuidado y me has cuidado de muchas, pero de muchas cosas. Mire, en otras palabras, él recién
hace poco tiempo atrás, su obediencia que tenía en su mente bajó a su corazón y comprendió que todo lo que habíamos hecho con él, en estarle hablando, en estar diciendo no haga esto, no haga esto otro, ten cuidado con esto, ten cuidado con nuestro, recién bajó en su corazón que era para protegerlo a él. Y se dio cuenta de la protección, no de nosotros, sino de la protección que Dios tenía sobre él. Aún así, pienso de que si todavía mis hijos están en camino al Señor, no es porque nosotros hemos sido grandes padres, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Los niños son importantes, queridos hermanos. Son importantes, pero nosotros no le damos esa importancia. No sabemos que la enseñanza tiene que ser cuando se es niño. Es ahí donde tenemos el mejor chance para que ellos puedan sobrellevar y sobrevivir a una sociedad cada día más maligna. Vemos solamente niños. Y yo siempre les doy a decir a los hermanos, cuando me dicen, oye, estos niños, y yo les digo, hermanos, no los trate así, no son solamente niños. ¿Sabes cómo yo les digo yo? Nuestros hermanos menores. Porque yo tengo ese respeto de tratarlos a ellos, de tratarlos como mis hermanos también menores, pero son mis hermanos todavía. No tengo el derecho de tratarlos como cualquiera. No tengo el derecho de tratarlos como cualquier cosa. No tengo el derecho solamente de verlos como el que molesta, como el que grita, como el que anda corriendo, como el que anda gritando. No tengo ese derecho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese derecho me lo ha quitado Dios. Porque para Dios sí son importantes. Sí son importantes. Y la guerra que hoy día tenemos no está tanto en lo de afuera. La guerra que hoy día usted va a tener y que ya la tiene está en la mente, en el alma y en el corazón de sus hijos. Ahí está la gran lucha. Ahí está la gran lucha porque el niño crece, hermano. Y crece rápidamente, ¿no es así? ¿Usted se ha dado cuenta cómo su hijo va creciendo? ¿Se ha dado cuenta cuando empieza a tomar actitudes? Y algunas actitudes son buenas y otras no son tan buenas. Pero nosotros tratamos. Y lo malo que hacemos los padres es que tratamos de cómo empezar a cambiar la manera de pensar. No, si no es tan malo. No, si no es tan así. No, si no es tan así, bueno, no importa. Y pasamos muchas cosas. Pero si les pasa una cuando niño, le va a tener que pasar 20 ya cuando sean mayores. Una vez, mi hijo, no, porque él ya iba a la escuela y ya cuando van en cuarto, quinto básico, empiezan las famosas discos de niños, ¿no? Los famosos discos. Y entonces, mi hijo me decía, bueno, quería que le diera permiso para ir a la disco. Ya. Entonces yo le dije, hijo, no hay permiso para ir a la disco. Pero no basta solamente con decirle que no, hay que explicarle el por qué. ¿Amén? Entonces le expliqué el por qué no podía ir a eso. Y ok, no hubo ningún problema, se quedó tranquilo y de ahí no hubo nunca más, él obedeció, gloria a Dios, amén. Llegó cuarto, quinto año de mi hija. Y va y primero le pregunta a la mamá, mamá, quiero ir a la disco. Entonces la Lucy va y le explicó, le dijo que no, y le dijo el por qué. Y después, al rato, va hacia mí y papá, quiero ir a la disco. Y yo voy y le explico, y le digo el por qué no puede ir, las razones. Al otro día, mamá, quiero ir a la disco. Explicarle de nuevo el por qué no. Y después, y yo pienso que estuvo una semana entera tratando de que yo le dé permiso para ir a la disco.
Y ahí me doy cuenta que no todos los hijos son iguales. Son diferentes, todos tienen sus caracteres, sus personalidades diferentes. Pero hermano, la enseñanza como padre que uno le da a ellos tiene que ser igual. Igual. Usted no puede ser más tolerante con uno que con el otro. No puede ser. Porque si no, esa misma intolerancia se va a devolver a usted mismo. Amén. Después de una semana comprendió. Pero después, cuando llegó el próximo año, me volvió a preguntar. Mi hija estudia danza. Estudia danza, bueno, ya estudia ahora danza profesional. Danza clásica, ballet, jazz y danza moderna en Party Street. Y cuando empezó con la danza, ella empezó de muy chiquitita aquí, aprendió aquí en la iglesia primero, y después cuando ella quería más, me dijo que quería estudiar danza, quería realmente saber qué es lo que es esto. Y bueno, yo le di el permiso, pero hermano, yo la acompañaba en todas. En todas. Ahí estaba, al pie del cañón, como se dice. La iba a dejar, la iba a buscar. Hermano, ya las ojeras estaban por el piso. Pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque cada vez que subía del auto, ella me decía cómo le iba, cómo estaba. Y si había cosas que yo veía a ella que no había entendido bien, que eran cosas más del mundo, yo le explicaba cómo ella tenía que pensar. Y ahí estaba, dale que dale, dale que dale, dale que dale. Ahora, hermano, y esto es difícil, porque la danza se mueve dentro de un círculo, ¿no?, de artistas, ¿no? Ella sabe quién es Mario Pérez Herrero o Eric Saade y todos esos, ¿no? Los conoce, se mueven en ese ambiente. Pero lo interesante de todo es que ella no ha perdido su fe en esto. Dentro de la danza que ella está haciendo, dentro del curso, que es el primer año recién de danza profesional, encontró dos muchachas que también son cristianas, que vienen, no sé, del norte, del sur, pero vienen a Estocolmo a estudiar. Y son cristianas, entonces ellas se juntan todos los martes, antes de que empiecen las clases, y oran, leen la palabra, ¿no? Y ella me dice, y nos volamos en el Señor, gloria a Dios. Y cuando empiezan a entrar las otras, la quedan mirando y no le dicen nada. Y ellas llorando y gloria a Dios. Porque eso es lo principal. Porque eso es lo primordial. Ahí no hay vergüenza, hermano. Ahí no hay nada. Ahí es necesario, para que esto funcione, hermano, tiene que haber una constancia de parte de nosotros, los padres. Los niños sí son importantes. Los niños sí son importantes.